¿O no? Luis Carlos Ugalde, doctor, director general de Integralia, Gabinete de Análisis Legislativo y Político, colaborador de este espacio. Luis Carlos, un saludo muy afectuoso. Pepe, muy buenas noches. Efectivamente, la pregunta que hay que hacernos es ¿para qué? Reducirle dinero a los partidos siempre va a ser muy popular. Y muchos dicen que por sí mismo es algo bueno. La pregunta es ¿para qué? Yo en principio estoy de acuerdo con la propuesta de Mario Delgado y de Tatiana Clouthier de que vale la pena reducir un gasto excesivo en partidos que los ha dañado. Y los ha dañado, Pepe, porque el exceso de dinero burocratiza a los partidos, los corrompe, los aleja de su base ciudadana. Ahora bien, reducirlo puede tener varios fines. Uno es ahorrar dinero para programas sociales. Está bien. La otra es darle gusto al público, porque la gente está enojada con los partidos, siempre lo va a estar enojada. Y la tercera yo creo que es pensar cómo esta medida de reducir el dinero puede combinarse con otras medidas para fortalecer a los partidos. Porque como dice Lorenzo Córdoba, si solo reduces el dinero como si fuera una medida mágica, entonces puedes acabar por debilitarlos. A mí me parece que si reduces el financiamiento a los partidos y dos, atacas las causas estructurales del costo excesivo de las campañas, entonces la medida sí puede ser virtuosa porque efectivamente hoy los partidos buscan dinero ilegal para fondearse y de cada 100 pesos que gastan en campañas, más o menos 90 son de fuentes ilegales, dinero bajo la mesa, que es una investigación que María Amparo Casar y yo hemos realizado. De tal forma que bajar el financiamiento público a los partidos ataca solamente un pequeño problema, pero la mayor parte del problema está en todos estos fondos ilegales que fluyen a las campañas de desvío de recursos públicos, por ejemplo la estafa maestra, de financiamiento de empresarios, contratistas, constructores que te dan lana para acceder a contratos, o del crimen organizado. Entonces, me gusta la idea de reducir el dinero a los partidos que propone Mario Delgado y Tatiana Clouthier, pero la pregunta es ¿para qué? Y acompañada de qué otras medidas, porque por sí mismo despierta muchos aplausos, Pepe, pero a lo mejor no tiene el efecto deseado. Justamente en la referencia a la investigación de dinero bajo la mesa, que ya es incluso un libro, ha sido distinguido y premiado como un esfuerzo periodístico loable, etcétera. Ahí ya se está advirtiendo el peligro del dinero que hay bajo la mesa, según los cálculos de ustedes, de María Amparo Casar y el tuyo, Luis Carlos, habla de que detrás de cada peso puede haber hasta 40 pesos más por debajo de la mesa. Si además le restas a los partidos políticos más dinero, los mandas a la mitad, los estás invitando a que busquen mayor financiamiento privado, de ser legal o ilegal, lo cual ya desvirtúa. Así es, Pepe. Efectivamente, solo reducir el dinero a los partidos sin tomar en consideración la problemática general puede tener un efecto contraproducente. Yo leí la iniciativa de Mario Delgado y Tatiana Clouthier y en ningún momento nos dicen para qué. Y es una visión como muy cortoplacista en el sentido de que dicen el financiamiento a los partidos ha crecido mucho. Y luego en la parte final dicen, para reducirlo a niveles razonables, ese es el adjetivo que usan, razonable, es un adjetivo muy subjetivo, que es razonable. Hay que reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos. La pregunta es ¿por qué a la mitad? ¿O por qué no en 30%? ¿O por qué no en 70%? Suena más a medida populista, Luis Carlos. Son propuestas que se han hecho mucho. Yo concuerdo con que sí vale la pena reducirlo, pero tiene que ser parte de un diagnóstico global de qué otras medidas van a venir acompañando a esta para que el efecto neto al final del camino sea reducir la corrupción en el financiamiento de las campañas y fortalecer a los partidos. Aquí se trata de fortalecerlos, no se trata de vengarnos de los partidos, fortalecerlos. Yo creo que el exceso de dinero los ha debilitado. Y lo que ahora hay que hacer es reducir los fondos, pero acompañarlo de otras medidas para que al final sea virtuoso. Eso es lo que le falta a la iniciativa de Mario Delgado y de Tatiana Clouthier y a muchas otras que se han presentado en los últimos años porque no nos dicen para qué y no nos dicen cuál es la problemática de fondo del sistema electoral. Ahora, ¿qué va a pasar en los estados? Le comentábamos el otro día a Mario Delgado, fuera de los micrófonos, y nos decía, bueno, es que los estados se rigen por las constituciones lógicamente estatales.
ellos tendrán que tomar sus decisiones al respecto. Es decir, la Constitución, en caso de modificarse para reducir a la mitad el financiamiento a partidos, no implicaría a los estados. ¿Y por qué lo planteo de este modo? Porque es en los estados donde habrá elecciones de aquí al 2021, las intermedias, en donde pues ahí no va a haber la reducción del financiamiento, y ahí se pueden manejar otros intereses, vamos, con mayor libertad. ¿Tú crees que también los estados deberían seguir el ejemplo en caso de que se apruebe esta reforma al 41? Por supuesto, y solo recordarle al auditorio que nos escucha que los partidos reciben un doble financiamiento, como partidos nacionales y como partidos con registro estatal. Es decir, hay dos ventanillas que les dan dinero. Ahora bien, sí se puede, mediante una reforma, dar el mandato de que se reduzca a la mitad a nivel nacional y a nivel estatal. De hecho, Pepe, en 2014 hubo una reforma electoral en la cual se mandató a que todos los estados homologaran sus fórmulas de financiamiento con la fórmula nacional, y debido a eso, el financiamiento de los partidos aumentó 50% en los estados. Entonces, mediante esta reforma, tú sí puedes mandatar a que todos los estados homologuen su fórmula con el nuevo parámetro que están proponiendo Mario Delgado y Tatiana Cloutier. Si ellos hacen esto en un transitorio de esta reforma, y sí se puede, entonces reduces a la mitad el financiamiento nacional federal y el financiamiento estatal. Y con ambas medidas podrías ahorrar algo así como 6,000 o 7,000 millones de pesos, que ya es algo significativo. Y si además a eso, Pepe, le añades un tema que está pendiente de qué vas a hacer con el sistema de organización de elecciones, el INE y los llamados OPLES. Eso iba, en el justo. 2014 se creó una reforma en donde te quedaste a la mitad del camino, y entonces coexiste el INE con los OPLES, los institutos electorales estatales. Muchos creen que o cruzas el río completamente o te regresas al origen. Regresas al origen, desafortunadamente, ya no se puede. Yo creo que hay que cruzar el río completo, es decir, si ya le diste más facultades al INE, pues que ya las asuma de manera completa, y ahí habría un ahorro significativo. Y la otra es, ¿qué vas a hacer con el sistema de justicia electoral? Queremos 32 tribunales electorales, queremos 5 salas regionales del Tribunal Electoral Federal. Yo creo que el sistema electoral se ha burocratizado demasiado, y en parte es culpa de los legisladores que han complicado el código electoral con prohibición tras prohibición, y entonces creamos un elefante que está administrando conflictos causados en ocasiones por las normas. Yo creo que si haces una reingeniería del financiamiento público, del financiamiento privado, del financiamiento ilegal de campañas y del sistema de organización electoral, puedes fortalecer al sistema y reducir sus costos significativamente. ¿Tú estarías en todo caso entonces a favor de la posibilidad de que desaparezcan los soples? Yo estoy en contra, o estuve en contra, de la reforma de 2014 que centralizó la organización de las elecciones. Creo yo que era mejor que cada estado fuera responsable de sus atribuciones. Pero una vez que ya creaste un sistema híbrido, desafortunadamente es mejor dar el paso completo y centralizar todo que volver al origen. Este modelo intermedio me parece que no es bueno, genera duplicidad y es muy costoso. Pues te agradecemos mucho, Luis Carlos, este análisis compartido aquí en Grupo Fórmula con tu audiencia. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, Gabinete de Análisis Político y Legislativo, colaborador en este espacio de noticias.